Hola y bienvenido una vez más a este canal. Por si no me conoces, yo soy Tatiana. Este es mi canal. Te invito a que te suscribas, a que hagas parte de esta comunidad. Comparto tips de moda, cosas que a mí me funcionan, algunas cosas de mi estilo de vida. A muchos les interesa, así que si no te has suscrito, ¿qué estás esperando? Aquí abajo tiene el botón rojo, le das suscribir, le picas en la campanita para que YouTube te esté avisando cada vez que subamos un video nuevo y listo, eso es todo. Les estuve dejando una cajita de preguntas por Instagram en donde abarcábamos un tema que a muchos les causa duda acerca de mi estadía en Canadá, y estuve recibiendo muchas preguntas. Hubo unas que se repetían más que otras. Acá tengo una lista de las preguntas que más se repitieron. En el video de hoy vamos a estar respondiendo esas preguntas y espero poder despejar todas sus dudas. Así que sin más, comencemos. ¿Cómo llegaste a Canadá? Mi llegada a Canadá fue en el año 2019. Llegué no directamente en un vuelo a Canadá, llegué a Estados Unidos y de Estados Unidos a Canadá. Para los que no son de Colombia, les cuento que los colombianos obligatoriamente sí o sí necesitamos la visa americana para poder entrar a Estados Unidos. Canadá también nos exige una visa, también la debemos tramitar antes de viajar. Si quieres llegar a Canadá directamente también vas a necesitar una visa canadiense, pero si quieres hacer este recorrido que yo hice vas a necesitar las dos. ¿En qué ciudad estuviste? Inicialmente llegué a Montreal, allí estuve unos días. El mayor tiempo de mi estadía fue en Toronto, no exactamente en Toronto, a las afueras, en un territorio denominado Markham. Era muchísimo más asequible el hospedaje. En la ciudad de Toronto era demasiado costoso. Realmente no es que quedase tan distante de Toronto, lo que hacía un poco más cercana a estos dos territorios era el transporte público, que es muy ágil, pero bueno, eso va a ser tema de más adelante. ¿Cuánto tiempo estuviste allí? Llegué el 11 de noviembre del 2019 y me regresé en el mes de octubre del 2020. Así que por unos días, no duré el año. ¿Qué lugares visitaste? En esta pregunta debo decirles que yo me siento afortunada, lo podríamos denominar así entre comillas, porque en mi estadía allí fue cuando ocurrió todo esto de la pandemia. Cuando todo esto empezó, como que era un completo caos. Todo el mundo empezó a cerrar los establecimientos, las escuelas, los colegios, todo. Inicialmente estaba estudiando, no tenía mucho tiempo para recorrer, para salir, pero luego de eso nos tocó obligadamente empezar a tomar nuestras clases de inglés virtual. Así que esto en un principio pues no fue muy chévere, pero luego de algunas semanas nos favoreció mucho porque nosotros podíamos ver nuestras clases virtuales, nos permitía estar en cualquier lugar y recibir la clase. Este fue el momento para aprovechar y conocer un poco más de este país. Tuvimos la oportunidad de conocer Ottawa. Si no lo conocen o no lo han escuchado, los invito a que investiguen un poco más de esta ciudad. De verdad que es increíble la historia de este lugar, pero aparte de eso, la arquitectura es algo que, wow. Uno de mis mayores sueños siempre ha sido hacer un tour por Europa, pero creo que esta ciudad tiene un aire muy europeo y eso fue un momento muy feliz y especial para mí. Les compartimos un poco de nuestra experiencia. El Parlamento es ese que se ve allá. Toda está la parte central de Ottawa, está la réplica de Notre Dame. Ese es un hotel, dicen que es como una extensión del Parlamento, pero no es un hotel, es privado. Hacia allá está el Parlamento principal, la réplica de Notre Dame. Tuve la oportunidad de conocerlo, conocer su historia, recorrer sus calles y fue un lugar que me gustó muchísimo. Otro lugar que también tuve la posibilidad de conocer, Montreal. Realmente no conocí mucho, no tuve la posibilidad de disfrutarlo como se debe. También estuve en la frontera con Estados Unidos visitando las cataratas del Niágara, que es algo increíble. Creo que también es un lugar imperdible. Distintos zonas, pueblitos y lugares que estaban cerca del territorio de Markham. Realmente en Canadá nada de cerca, es
un territorio demasiado extenso y las distancias se hacen larguísimas. Entonces cuando digo cerca es 2-3 horas de un lugar a otro. También tuvimos la posibilidad de conocer el hábitat de los menonitas. Fue un recorrido inolvidable. 6 de septiembre de 2020 nos encontramos en el mercado St. Jacobs Farmer Market. Los fines de semana sacan estas tienditas así, todos los productos son orgánicos, sacados directamente de las fincas de esta zona. Nuestra primera compra, que compramos Juan Alemán, que tiene... Ella hace parte de los menonitas. Vivir esto en otro país es algo que jamás imaginamos y pensamos, estamos emocionadas, contentas y agradecidas con Dios. Actualmente estamos acá. Aquí fue lo que ya les mostramos donde sacan los productos de temporada. Y aquí ahorita nos vamos a pagar un tour en caballos para que nos hagan el recorrido. Aprendiendo un poco acerca de St. Jacobs. Nos están contando acerca de los menonitas. Algunos tienen carros, pero solo compran carros negros. Y los que traen radios se los quitan porque deciden no hacer uso de absolutamente nada. Ellos no saben noticias. Para ellos la vida son solamente su comunidad. En resumidas cuentas, lo que venía hablando el guía, hay 3 tipos de menonitas. Un grupo que es totalmente con las costumbres de los años 20, viven sin nada de tecnología, ellos son personas que viven mucho más apartados. En el segundo grupo son personas que, aunque están un poco más mezcladas con la cotidianidad, tienen electricidad pero no tienen ninguna otras comodidades. Tienen algunas pero no tantos. Y la última son unos que han decidido adoptar algunas cosas de la modernidad, por ejemplo tractores, electricidad, inclusive celulares, en caso de emergencia, por ejemplo, pero todavía se visten y tienen la cultura y tienen todo de los menonitas. Donde estamos es una granja que ha pasado por 8 generaciones, entre ellos trabajan conjuntamente por mantenerla activa. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile. Los menonitas son cristianos, personas que creen en Cristo y tienen sus iglesias donde ellos se congregan. Fuimos a un parque, si mal no recuerdo se llama Treetop Trekking. Todas las atracciones y todo lo que hay allí es como en el aire, o sea, podías fácilmente pasar de un lugar a otro por puentes tibetanos que estaban anclados a los árboles y la verdad es que esta también fue una experiencia espectacular. Your blue eyes fade to gray as you fade away. Viene Juliana. A ver cómo lo haces. Good job. Tú puedes, más rápido, más rápido. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up my... También estuvimos visitando un complejo que se llama Blue Mountain. Es un lugar donde puedes ir y visitarlo. Hay zonas de parqueo y puedes regresarte el mismo día. También hay hoteles. Son un poquito costosos, pero la persona que quiere vivir la experiencia paga lo que cuesta. Nosotros nos disfrutamos muchísimo estas salidas porque teníamos la posibilidad de ir y regresar en el mismo día, entonces eso no nos implicaba tener tantos gastos. Puntos a favor. Es cierto que Canadá es frío todo el tiempo. Bueno, si bien Canadá es un país que es reconocido por el clima tan frío, también debo decirles que es un país en donde se encuentran las 4 estaciones: primavera, verano, otoño, invierno. Cuando hablamos de las estaciones, hay algunas zonas en las que se ven un poco más marcadas. Donde nosotros estuvimos, la verdad es que casi todo el tiempo hacía un clima frío. Nosotros llegamos en noviembre y todavía no había empezado el invierno, estaban las últimas semanas del otoño, pero ya estaba nevando. Nos recibió el país completamente frío, ya se veía el paisaje blanco.
Aproximadamente a las 3 semanas empezó oficialmente el invierno y de ahí en adelante no nevaba todos los días, podía nevar una vez a la semana. Como las temperaturas eran tan bajitas, el hielo que se había acumulado de esa nevada de un solo día podía permanecer por 3-4 días, y súmale a eso que volvía a nevar. Entonces ahí es cuando se van formando esas montañitas en las aceras. Normalmente uno ve unos carros especiales quitando la nieve para que los peatones puedan caminar sin problema. Luego comienza la primavera. Las primeras semanas también suele ser un poco frío, y esto depende porque no siempre exactamente cuando inicia oficialmente cada estación cambia el clima. A veces la primavera puede empezarse a visualizar antes de que termine oficialmente el invierno. También puede ocurrir que oficialmente ya empezó la primavera y todavía sigue nevando, sigue haciendo muchísimo frío. Yo podría decir que tiene temperaturas muy bajas, no lo tenía muy claro y no lo sabía porque era mi primera vez conociendo un paisaje blanco. A nosotros, las personas de Latinoamérica, esta experiencia nos parece algo fantástico. Realmente sí lo es por un tiempo, o sea, algo temporal. Pasas un mes, 2 meses, 3 meses, como que ya no te gusta tanto como al principio y ya empiezas a ver todos los aspectos negativos. Conclusión a esta pregunta: sí es un país frío. El clima cálido solamente lo podemos observar unos 4 meses, 5 meses. El resto del año es completo y absoluto frío. ¿Cómo funciona el transporte público? Debo destacar esta pregunta porque realmente es muy importante. El transporte público en Canadá, específicamente en Toronto y todas sus zonas aledañas, es espectacular, 10 de 10. Acá en Latinoamérica es un poco más complejo entender este transporte público. En Canadá es muy puntual, tú puedes googlear la dirección. Elegía la opción de transporte público y él me decía: tienes que desplazarte hasta tal punto, en 2, 3, 5 minutos va a pasar el medio de transporte. Y exactamente en ese tiempo, ni más ni menos, estaba llegando el autobús. En épocas de invierno, donde hacía muchísimo frío, yo sabía exactamente cuánto tiempo me gastaba del lugar donde yo vivía, de mi casa, hasta la parada donde pasaba el transporte público. Yo sabía que tenía que salir 2-3 minutos antes de que pasara el bus, y exactamente en ese tiempo llegaba, ahí estaba detenido el bus. Algo que hay que tener en cuenta es que si no había nadie, el bus no paraba. Pero si había alguien en la parada y como que te hacía la seña de que ibas a tomar esa línea, el bus se detenía. Otra cosa es que en el transporte público tú no le dabas directamente el pasaje en dinero al conductor. Tenían una cajita, un buzón, y tú depositabas el dinero del pasaje. No te decían: ven, déjame ver si está completo o no, sino que creían en tu buena fe y tú depositabas el dinero en ese buzón y ellos te daban un papelito que le llamaban un transfer. Ese transfer servía para poder tomar otro medio de transporte de conexión y no te cobraban nada extra. Entonces eso era un punto a favor. También vi en muchas ocasiones que a los adolescentes que iban con su maleta a su colegio, a su school, no les cobraban. Habían muchos otros que subían y pagaban su transporte, pero habían muchos otros que no se subían y no les cobraban y los dejaban subir. Entonces eso fue algo también que me sorprendió muchísimo. Estoy hablando de los buses que se movían por el territorio de Markham. Pero de Markham a Toronto yo tenía que tomar 2 transportes. Uno eran los autobuses que me llevaban hasta el subway, y en el subway ya tomaba una línea que me llevaba a Toronto, y ese trayecto me demoraba aproximadamente 2 horas. No estoy hablando de trancones, las distancias eran demasiado largas, pero algo que agilizaba muchísimo las distancias y no hacía tan largos los trayectos era el servicio tan bueno del transporte público. Definitivamente yo le doy un 10 de 10. ¿Recomiendas transporte público o lo mejor es adquirir un vehículo particular? Bueno, pues acá yo les voy a dar una apreciación desde mi punto de vista y desde lo que yo viví. Si bien el transporte público no es nada despreciable, es muy buen servicio, también les digo que hay situaciones en las que de pronto el transporte público no llega directamente a donde necesitas ir. Si es la temporada de finales de primavera, puedes desplazarte sin problema. En verano a veces es un poco desgastante porque el sol es muy fuerte, el sol es
tan fuerte que mancha la piel. Es increíble. Mi piel se manchó estando allí en verano. Eso fue algo que no me gustó mucho. No es nada chévere. Son en estos climas extremos en donde sí se me hace necesario tener un carro particular. Vas a llegar a la puerta del lugar a donde necesitas estar. En invierno bajas, entras y hay calefacción. Si estás en verano bajas y entras y hay aire acondicionado. Entonces pues va a ser muchísimo más agradable todo este momento de cualquier trámite o desplazamiento. Ahora, ¿qué tan económico es? Es un poquito más elevado pues el presupuesto que hay que disponer para darle mantenimiento a un carro particular, porque de temporada a temporada pues hay unas exigencias por los climas tan extremos. En invierno los carros requieren unas llantas especiales que tienen unas fisuras más profundas para el agarre. Todo esto te lo va a exigir la ley, y si de pronto tú incumples alguna de estas exigencias pues vas a tener problemas. Entonces, mayor comodidad sí, pero también va a requerir pues de un mayor presupuesto. ¿Con quién estuviste allí? Hablo en plural porque realmente no estuve sola. Afortunadamente este tiempo que estuve en este país lo hice acompañada de mi hermana mayor. Fue muchísimo más ameno todo este tiempo, porque siempre he sido una persona muy familiar. Esto va acompañada de la siguiente pregunta: ¿qué fue lo más difícil? Esta fue una de las cosas más difíciles, estar alejada de mi familia. Me impulsó a regresar nuevamente. Fueron muchas cosas las que extrañaba, entre otras la alimentación, los paisajes, la cultura, pero mi familia fue lo que más extrañé. Afortunadamente mi hermana estaba conmigo porque amortiguaban un poquito esa soledad. Es uno de nuestros últimos videos. Lloro de emoción y de felicidad porque a pesar de que nos hicimos los exámenes tarde, pensamos que no nos iban a salir los resultados. Hoy estaba cerrado el centro donde nos hicimos los exámenes. Parecía que iba a ser imposible. Este es nuestro resultado negativo, lo cual nos da la certeza de que nuestro viaje se va a hacer realidad. Agradecidas con Dios por lo que ha hecho. Y otra cosa que también se me hizo extremadamente difícil, yo sé que para muchos va a parecer algo que no lo es, fue el idioma. Debo confesarles que aunque para este país yo tenga un nivel intermedio de inglés, yo dije va a ser supremamente fácil el idioma, voy a llegar, voy a entender medianamente, me voy a hacer entender, y realmente es que para mí no fue así. Y les voy a confesar que me sentí completamente inútil, me sentía impotente, me sentía extremadamente rara, porque lo que aquí te enseñan y para lo que aquí es un nivel intermedio, allá yo creo que no es un nivel principiante ni siquiera, porque es muchísimo más complejo, que ellos hacen muchísimas contracciones y palabras que solamente entienden ellos, y eso normalmente no nos lo enseñan a nosotros en estos países. Para poder tener más cercanía con este idioma necesariamente sí hay que tener una inmersión. Que mejor que estar en el lugar de donde quieres aprender el idioma. Si es mandarín, pues en un país asiático; si es inglés, pues en un país de habla inglesa; si es español, en un país de habla hispana. Pero realmente sí, eso se me hacía muy difícil. ¿Por qué? Porque yo estaba acostumbrada a la traducción literal. Yo quería decir dónde puedo tomar el bus o a qué parada me dirijo para tomar el bus que me lleve a tal lugar. Yo en mi cabeza primero hacía la traducción, y cuando la iba a decir pues se me olvidaba y quedaba bloqueada, y el mismo estrés, como que se me olvidaba hasta cómo se decía hola, 1, 2, 3. Era una situación supremamente incómoda, horrible. Horrible. Esto también me aburrió porque muchas veces la gente me quería ayudar y me quería decir algo, o me quería saludar, o me quería decir algo, y yo muchas veces ¿qué? O sea, no entiendo qué me estás diciendo. Y eso me llevaba a ser muy encerrada conmigo mismo, a asociar muchas veces, porque yo evitaba tener una conversación con el cajero del supermercado, evitaba tener una conversación con una persona que estaba siendo muy agradable conmigo, y yo sin darme cuenta estaba haciendo un desplante porque no entendía y porque me daba muchísimo susto de pronto decir una palabra mal dicha, o bueno,
En fin, supremamente complejo este tema y como que al final ya me estaba acoplando un poquito, pero pues luego fue cuando ya regresé, terminó toda esta aventura. Quizás en este momento tengo un poquito más de seguridad con el idioma, no les puedo decir que yo hablo el idioma 100% perfecto, que me hago entender, que me entienden, que al escucharlo entiendo perfectamente todo, no, pero esto sí me llevó a tener un poquito más de seguridad y a aprender que no siempre tienes que hacer las cosas perfectamente, sino que las cosas se van dando poco a poco. Entonces, bueno, esto fue una gran lección. Siguiente pregunta: ¿es verdad que pasaste pandemia en Canadá? La respuesta es sí. Llevaba aproximadamente 4 meses. La pandemia arrancó como más o menos en marzo del 2020. Ya llevábamos un buen tiempo allí. Cuando empezó la pandemia, pues estábamos allí con mi hermana atrapadas en ese país. ¿Cómo fue el tiempo de pandemia allí? Fue algo que yo no esperaba, pero tuvo dos puntos de vista. Uno era lo que realmente estábamos viviendo físicamente y lo otro era la incertidumbre que estábamos viviendo de no saber qué iba a pasar. La situación en Canadá fue algo que me sorprendió muchísimo porque pues nosotros no teníamos nacionalidad, no teníamos nada, o sea, para mí no teníamos ningún derecho en ese país y sorprendentemente nunca nos faltó absolutamente nada porque inmediatamente empezó todo este caos. Los bancos de comida, el Estado, muchas cosas empezaron a ayudarnos, incluso más de lo que lo necesitábamos. Nunca nos hizo falta absolutamente nada porque los diferentes bancos de comida incluso hasta nos llamaban y nos decían: van a necesitar que esta semana les llevemos el mercado. Entonces nosotros decíamos sí, o nos podemos desplazar a recogerlo, y el mercado era completamente gratis. Esto era porque muchas personas, precisamente para evitar el contagio, pues habían dejado sus trabajos, estaban encerrados en sus casas y no podía faltar el alimento. Entonces los bancos de comida, el Estado y todas las personas que pagan impuesto con un presupuesto que destinaban para esa situación, pues ayudaban a toda persona que lo necesitase, y nosotros afortunadamente acudimos a esas ayudas y fue demasiado sorprendente. Y por otro lado empezó la angustia de no saber qué iba a pasar con los familiares que estaban acá en Colombia, qué iba a pasar con nosotros que estábamos lejos. Pensábamos que podía tener un final algo lamentable y de pronto, estando tan lejos, no nos íbamos a poder apoyar, acompañar. Esto fue lo que más nos impulsó a regresarnos en esa zozobra y en esa incertidumbre de no saber qué iba a pasar. Mi hermana y yo dijimos: tenemos como sea buscar la manera de regresar a Colombia. En ese momento habían vuelos humanitarios de cualquier país, pero no sé por qué desde Canadá no habían vuelos humanitarios, y buscamos una y mil maneras y al final dijimos: vamos a arriesgarnos y vamos a comprar tiquetes y que sea lo que Dios quiera. Compramos los tiquetes para la próxima fecha que tenía pronosticada la aerolínea y efectivamente pasó lo que nos imaginábamos, y es que nos lo aplazaron una vez, nos lo aplazaron una segunda vez y nos lo aplazaron una tercera vez, y ya la cuarta, si no estoy mal, fue la oportunidad que tuvimos para regresar a Colombia. El aeropuerto hacía por primera vez un vuelo a Colombia. Creo que después de ese vuelo se volvieron a cerrar fronteras y en ese vuelo nos regresamos. Estamos a 2 minutos de llegar al aeropuerto. Esta es nuestra última vista que le damos a este país. Se llegó la hora, familia, se llegó la hora. Empezamos el conteo regresivo. Allá va Juliana, aquí voy yo. Aquí estamos, entonces seguimos esperando, estamos haciendo la fila para hacer el check-in, ya ingresar las maletas. Estamos abordando el avión. Después de una larga travesía, estamos acá, por fin. Siento que me hace falta el aire, no puedo ver la emoción. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way. Eso fue lo que pasó en ese momento. El tiempo lo aprovechamos para conocer, para estudiar, para hacer muchas cosas que no imaginábamos que íbamos a poder hacer, pero también dentro de nosotros había un cúmulo y un sinfín de sentimientos, emociones, deseos, anhelos, preocupaciones. Pero ¿qué aprendiste estando allí? Bueno, ¿qué aprendí? Aprendí muchas cosas. Dentro de esas cosas aprendí a ser un poco más tolerante. No les voy a negar que, bueno, es normal que entre los hermanos hayan discusiones y no se entiendan. Aprendí a ser mucho más tolerante con mi hermana. Aprendimos a convivir de una manera sana, a tomar cada una posición en la que tenía cierto bagaje. Ella adoptó un rol
que se le facilitaba y yo adopté otro rol que era complementario y se me facilitaba. Eso nos hizo mejores seres humanos. También aprendí a ser muchísimo más solidaria. Dios, como les digo, nunca pensé tener tanta ayuda de este país. Recibimos ayuda sin pedirla, muchas veces sin necesitarla, pero estaba la posibilidad, bueno, si necesitamos en determinado momento esto o lo otro, podemos acudir a pedir ayuda. Entonces eso también me enseñó a ser como un poquito más de corazón, porque yo siempre me caractericé por ser un poco más fuerte en ese sentido. ¿Qué te sorprendió de ella? La misericordia de las personas fue algo que a mí me dejó, o sea, sin palabras. La gente allí nunca está esperando que tú le des, todo lo contrario. Son personas que crecieron en un ambiente de contribuir, de dar. Canadá es un país en el cual los impuestos no son nada económicos, son muy altos, pero es un país en el que se ve reflejado los impuestos. Es decir, se ve en las vías, en la salud, en el estudio, en el transporte público. De verdad que es un país en el que no se ve miseria para absolutamente nada. Y las personas saben que pagan su impuesto, sean $10, $15. Ellos nunca van a buscar la manera de evadir esta responsabilidad. Todo lo contrario, si el Estado les dice tienen que aportar X o Y porcentaje de más, ellos siempre van a estar dispuestos a decir, ok, el Estado me está exigiendo tanto porcentaje de más, aquí está mi parte, esto es lo que me corresponde, y nunca van a buscar hacerle el quite a esas leyes. Me pareció sorprendente porque en Latinoamérica no es algo que se acostumbre a ver, y gran parte de esos dineros se destinaron en pandemia a ayudar a miles de personas, y puedo decir que dentro de esas personas también en algunos momentos estuvimos mi hermana y yo. Eso dejó ver la gran calidad de persona que son los canadienses o las personas que habitan este país. Otra cosa que me sorprendió completamente, en Colombia normalmente se acostumbra a que todo el mundo tiene un equipo telefónico, todo el mundo, pero no todo el mundo tiene un plan de datos. Podríamos decir que un gran porcentaje, pero no todo el mundo está en la obligación de tenerlo. En Canadá yo llegué a hacer lo mismo. Dijimos con mi hermana, no, pues saquemos un plan y solamente una tiene el plan y la otra pues no tiene necesidad de pagar otro plan de datos, simplemente va a necesitar recibir llamadas. Inicialmente lo intenté hacer así hasta que un día me di cuenta que mi teléfono no funcionaba, entonces me acerqué a una empresa de telefonía y resulta que me dijeron que si yo no pagaba un plan o no pagaba, digamos que una tarifa mínima, mi SIM card no iba a funcionar. Eso era inconcebible para mí porque acá en Colombia, si tú no quieres, no pagas. Y si quieres tener datos o internet, puedes hacer una recarga de 10.000, de 20.000, un paquete o bueno, en fin. Pero allí no era así, o sea, allí o tenías tu plan de datos o pagabas por tu servicio para que te mantuvieran la línea activa para recibir llamadas. A lo cual les debo confesar que, como todo buen latinoamericano, decidimos que no era un gasto tan necesario. Mientras estuvimos allí solamente tuvimos un plan de datos en el celular de mi hermana, entonces si ella lo necesitaba pues ella salía con su celular, o si yo lo necesitaba pues yo salía con mi celular, o cambiábamos la SIM card, bueno, algo hacíamos, y solamente pagamos un plan en todo el año que estuvimos allí. ¿Cómo es la gente en Canadá? Yo tenía una percepción distinta y yo pensaba que la gente de Canadá era un poco engreída, como odiosa, como pues por vivir en un país como tan adelantado, un país primermundista. Yo tenía un referente distinto de las personas, pero realmente al llegar allí me sorprendí porque a pesar de que en muchas ocasiones de pronto no entendía su idioma, su cultura y muchas cosas, la gente siempre estaba dispuesta a hacerse entender, a ayudarte, a brindarte el apoyo que necesitabas. Así ellos se dieran cuenta que tú eras extranjero y que no hablabas el idioma o no lo entendías perfectamente, se esmeraban. Las personas allí son demasiado bellas personas, muy diferentes a nosotros los latinoamericanos, porque nosotros somos buenas personas, pero de una manera un poco más calurosa, ¿saben? Como que más amenos, como más hacer sentir en familia o como una persona allegada a cualquiera. Eso es algo muy latino, ¿no? Pero allá no son tan calurosos, pero siempre están en la disposición de ayudarte. Eso es algo muy bonito y yo no tengo nada que decir de la gente que conocí allí. Todos
excelentes personas. ¿Cómo es el ambiente en las festividades? Esta también es una pregunta que me va a abarcar una gran explicación, porque Canadá es un país completamente diferente en cuanto a la cultura en comparación con nosotros los latinoamericanos y particularmente con nosotros los colombianos, pues porque quizás no puedo hablar por muchas culturas específicamente porque no las conozco tanto como a la mía. Empezando porque en Canadá no se ven tantos festivos. En Colombia, en el año, si no estoy mal, tenemos aproximadamente 30 o 40 días festivos. Y días festivos les denominamos a esos días que son declarados por el Estado no laborales. Entonces está el Día de la Virgen del Carmen, el Día de San Benito, el Día de San Juanito, el Día de la Independencia, el día... En fin, en Canadá no. O sea, en Canadá tal vez... Creo que habían 2 días festivos, si no estoy mal. Pero esos días festivos no se sentían, eran como un día normal. Otra diferencia muy grande es la época de Navidad. Tenemos como referente una Navidad blanca, es una Navidad perfecta. Sí y no, porque nosotros los latinoamericanos somos... ¿Cómo explicarlo? Tenemos un ambiente más fiestero. Allí las fiestas no las celebran como nosotros las celebramos. Allá un 24, allá un 31, nunca esperes ver el parlante de la cabina con la música al 100%, a la gente bailando, a la gente tomando, haciendo preparativos con la gastronomía que tenemos. No. O sea, allá todo es completamente diferente. Allá la Navidad para ellos es otra cosa, les importa más la Navidad que un año nuevo, y nosotros acá es como que somos muy aferrados al año nuevo y es el año y se acabó la etapa, pero allá no, allá es muy diferente. Una cena, todos terminaron su cena y se acabó, todo el mundo para su casa. Y hay muchos latinoamericanos que se encuentran con esta situación y es de verdad que un choque cultural muy fuerte, porque eso es lo que más hace extrañar a sus países. Pues esas temporadas pasan, pero eso sí hace falta, sobre todo a las personas que estamos acostumbradas a vivir estas fechas más alegres. Las festividades allá no son lo mismo, es el ideal que tiene todo el mundo, pero una vez lo vives como que dicen, no, yo prefiero lo que he conocido toda mi vida. Pasar un 24, un 31 comiendo natillas, buñuelos, tamales, en fin, lo que siempre han conocido. Quizás esta experiencia es chévere tenerla, chévere vivirla una vez en la vida, o bueno, las veces que quieras tener una Navidad blanca, pero como que está ahí ya paró el deseo de querer tener esa experiencia. Para ir concluyendo, es verdad que el Estado te apoya económicamente. Según lo que yo tengo entendido, el Estado apoya a aquellas personas que piden ayuda y que demuestran tener la necesidad. Es decir, una mamá cabeza de hogar que tiene 3 hijos y que si está trabajando no puede cuidar a sus hijos. O de pronto una persona que va de otro país a pedir calidad de refugio, te puede brindar una ayuda económica. Por ejemplo, cuando vas en calidad de estudiante, tienes visa de estudiante, pues el gobierno no te va a ayudar, porque para solicitar tu visa demostraste que tienes la capacidad de mantenerte, pagar tu estudio, un lugar donde alojarte, donde hospedarte. Fue algo diferente cuando llegó la pandemia, no es algo que se tuviese pensado que iba a pasar. En ese momento sí habían ayudas de ese tipo, pero no es que las hubiese desde siempre. La respuesta es depende. Depende en qué situación estés, depende en qué calidad estés. Cuando lo amerita, cuando el gobierno ve que necesitas una ayuda, el gobierno te la va a dar. Vuelvo y repito, las personas y el gobierno canadiense tienen mucha consideración por aquellas personas que tienen una necesidad y no tienen cómo suplirla. El gobierno siempre va a estar de tu lado para apoyarte. La pregunta final que muchos me hicieron es, ¿regresaría? Y a esta pregunta yo tengo que responder, sí, regresaría, pero únicamente para visitar el país, no con intención de quedarme. Amé el país, sus paisajes, la gente, todo, pero definitivamente debo decirles que yo no cambiaría para nada mi país. Amo mi país, amo mi cultura y regresé aún más consciente de lo que soy, de lo que tengo, de lo que puedo vivir día a día en mi país. Eso no lo cambiaría por nada. Entonces, ¿regresaría? Sí, únicamente como turista. Y esas han sido todas las preguntas en resumen que logré extraer de la encuesta que hice en Instagram. Así que si tienes alguna otra duda, pregunta o quieres que te resuelva algo acerca de los temas que suelo tratar, no dudes escribirme, comentarme acá abajo. Siendo más, nos vemos en un próximo video.
Bye. Sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way.